Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidoas. Vamos a comenzar el día de hoy la unidad número 4 sobre el derecho de los tratados. Eh, ya terminamos la unidad número 3. Les quisiera comentar también que voy a hacer cambios a los ejercicios. Si ya los presentaron, pues está muy bien. Voy a hacer algunos cambios de contenido de los ejercicios. Cuando los hagas, les avisaré al respecto. Bueno, este es el plan de estudios, tiene 10 unidades y vamos a entrar, como dije, a la unidad número 4 y la siguiente es la unidad 5, Derecho Diplomático y Consular, y terminando esa unidad, pues ya estaremos en condiciones de presentar el primer examen parcial, cuya fecha ya conocen. Este es el contenido de la unidad 4. Como ven, está eh, robusta, tiene bastante volumen de temas, de temáticas. El día de hoy vamos a tratar los primeros dos temas, el 4.1 y el 4.2, negociaciones jurídicas internacionales y tratados internacionales. Y para introducir el tema, eh, la pregunta es, ¿cómo se acuerdan los tratados? ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo se consensúan? Se llega a la adopción de un tratado? Y para ello vamos a ver si está Perla Rubí, estará por ahí. Sí, profesor. Como es costumbre, pues no es examen, no es evaluación, es para interactuar, no ser yo el único que habla. En lo posible es hacer más ameno el video. Entonces, en tu perspectiva, así, cómo creerías, cómo estimas que se acuerdan los tratados? Pues yo digo que primero, pues entre los países que están como interesados, yo digo que se ha de llegar como a una negociación y hablar, pues no sé, o sea, qué propuestas o para qué serviría. Y ya posteriormente, pues los encargados firman para que se dé, pues sí, para cumplirlo. Muy bien, efectivamente es a través de la negociación. Los estados entran en negociación. Por ejemplo, los años 90, a finales de los años 80, México planteó la pertinencia de negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y finalmente se logró. Se negoció, se adoptó, se acordó el texto del tratado, en ese entonces llamado TLCAN, actualmente TEMEC. Los estados entraron en negociaciones, me refiero a México, Estados Unidos y Canadá. Se acordó el texto de ese tratado y así se adoptó, se ratificó por los tres estados, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. ¿Cómo se hizo? Pues a través de negociaciones. Efectivamente, como dice Perla, pues a través de las negociaciones, así es como se acuerdan los tratados. Pues, ¿qué son las negociaciones jurídicas? Eh, una negociación es un proceso de interacción donde los actores internacionales intentan combinar intereses comunes y contrapuestos para resolver controversias o crear normas. Para eso negocian. En el caso del TLCAN, ahora TEMEC, México negoció con Estados Unidos y Canadá el TLCAN, lo que resultó en el TLCAN, y ahí pues adoptamos un tratado. El TLCAN es un tratado, adoptamos ese tratado. Luego entonces fue una negociación que desembocó en la creación de una norma internacional, en este caso un tratado.
México tenía mucho interés en formalizar lo que ya estaba ocurriendo. Pues no es desconocido que México tiene un gran intercambio comercial con los Estados Unidos, incluso antes de la firma del Telecán. Antes de adoptar el Telecán, de ratificar el Telecán, de negociar el Telecán, México entró al, al GATT o reconoció o eh, se obligó por los acuerdos del GATT, que es un mosaico, una diversidad de tratados para la liberalización comercial internacional. Es decir, ¿qué significa liberalización comercial? Pues el no cobro de impuestos al intercambio comercial. Si México exporta productos a otro estado a través de los acuerdos del GATT, pues no imponer aranceles o que no superen el 20%, más o menos, o el 2%, ahora no recuerdo el dato exacto, pero es una limitación a la imposición de aranceles. No es una prohibición, sino una limitación a la prohibición de aranceles, teniendo como objetivo último la liberalización. Eh, el ideal de ese entonces, porque en la actualidad estamos en otra circunstancia, en otro momento, hay guerra económica, hay aranceles que se impone por el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, pero cuando se adoptaron los acuerdos del GATT, posteriormente al final de la Segunda Guerra Mundial, pues el ideal era la total y completa liberalización comercial. ¿Qué tipo de negociaciones hay? Pues hay negociaciones diplomáticas, pueden ser verbales, bueno, pues, ¿cómo se negocia? Hablando, ¿no? También se puede negociar, bueno, pues puede ser hablando, es decir, en una conferencia, en una negociación diplomática entre o embajadora, ¿no? De uno a uno, equipos de los embajadores, embajadoras, equipos de los estados, representantes de los estados, como fue el caso del Telecán, que había un cuarto de junto, así se le llamaba, que eran los empresarios interesados eh, pues en la adopción del Telecán, que finalmente sí resultó. Hay en relación a las negociaciones diplomáticas, como se ve aquí en la lámina, dice negociaciones diplomáticas verbales entre cancilleres para delimitar una frontera. Es decir, aquí lo verbal hace alusión a que no fue por escrito, porque también puede haber negociaciones por escrito. Y hay una declaración conocida como Declaración Ihlen de 1933, mediante la cual Noruega reconoce la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Y como Groenlandia este ejemplo viene bien para nosotros en estos momentos, porque Groenlandia entró en disputa entre los Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente Dinamarca, que es parte de la Unión Europea. ¿En qué consiste la disputa? Como ven ahí en la lámina, esto es un tomado de la prensa, una imagen tomada de la prensa. Groenlandia no se vende, no está a la venta. Eh, Estados Unidos quería apropiarse de Groenlandia a través de una compra negociada. Hubo un no por parte de Dinamarca, que no estaba en venta Groenlandia. No obstante, pues Estados Unidos consiguió lo que quería, porque pues de hecho ya lo tenía, es decir, hay tropas de la OTAN ahí en Groenlandia, no había una razón adicional para que la soberanía de Groenlandia, actualmente en Dinamarca, o la soberanía de Dinamarca tiene la soberanía sobre Groenlandia, no había razón para transferir esa soberanía a los Estados Unidos. Y bueno, este es un ejemplo que encuentran en los manuales de derecho internacional, la declaración Ihlen, mediante el cual el canciller de Noruega reconoció verbalmente
la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Luego entonces había una disputa soberana entre Noruega y Dinamarca por el territorio de Groenlandia que finalmente admitió Noruega en favor de Dinamarca. Y aquí en la imagen también pueden ver otro ejemplo ahora relacionado con México, una disputa fronteriza también, porque el ejemplo que estamos sugiriendo de negociaciones son negociaciones diplomáticas verbales entre cancilleres para delimitar una frontera. Este es el ejemplo de una negociación jurídica. Hay otras, ¿no? Como la comercial, para adoptar un tratado comercial, como el ejemplo que ya mencioné, el TLCAN o ITEMEC. Y en relación a negociaciones diplomáticas para delimitar una frontera, pues eh, México entró en negociaciones. Digo, en el siglo XIX nos despojaron a la fuerza, coercitivamente, poco más de la mitad de nuestro territorio, el territorio nacional. Y en el siglo XX entramos en negociaciones porque hubo mm, lagunas o eh, hubo un cambio en la frontera entre Estados Unidos y México por una inundación que implicó un cambio en la frontera por el río Bravo. Y a esa frontera en disputa entre México y Estados Unidos se le conoce como el chamizal. Chamizal tiene su nombre por el tipo de plantas que se dan en el desierto, ¿no? El chamizal. En Baja California, por ejemplo, donde soy yo, particularmente de Mexicali, pues hay una planta que se llama cachanilla y por eso a los mexicalenses se les llama así, cachanillas. Volviendo al chamizal, este territorio en disputa, pues es un ejemplo de negociaciones diplomáticas sostenidas entre México y los Estados Unidos. Aquí, como pueden ver en la lámina, es una nota de prensa de la BBC, un servicio de noticias del Reino Unido, que dice el chamizal, la fascinante historia del único territorio que Estados Unidos le devolvió a México tras más de un siglo de disputas. Y un fragmento que tomé de la nota dice, se abren comillas, en plena Guerra Fría a Estados Unidos no le convenía tener problemas en el vecindario, mucho menos con la nación con la que comparte fronteras. Se cierran comillas. Es decir, teníamos, México tenía de favorable, pues, el interés de los Estados Unidos en enfocarse en la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Pues la competencia bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y antes de finalizar el siglo XX, hasta los años 90, porque los Estados Unidos ganaron esa guerra, la Guerra Fría, que actualmente parece ser caliente, ¿no? Porque hay un conflicto, una agresión caliente, vamos a llamarla así, en contraposición a fría, Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Mm, las, sobre ese conflicto, las notas que he leído parecen que esperaban que fuese un conflicto relámpago, pero es probable que haya habido un error de cálculo por parte de Israel y Estados Unidos, y por ese motivo es probable, estoy especulando, que se centren en Israel en el Líbano y los Estados Unidos en el llamado patio trasero, es decir, América Latina, ¿no? Incluyendo México, y destituyó el presidente Donald Trump a su secretaria de seguridad para nombrarla eh, la enviada del gobierno de los Estados Unidos para América Latina. Y este próximo sábado los próximos días habrá una cumbre de jefes de Estado conservadores, de corte conservador, que se darán cita en Miami, en la residencia del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Bueno, el punto en esta lámina son las negociaciones jurídicas. ¿Cómo se adopta un tratado? Pues se adopta mediante negociaciones jurídicas. Por ejemplo, como he mencionado,
pues negociaciones diplomáticas para delimitar fronteras. Noruega admitiendo la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y Estados Unidos y México negociando para delimitar la frontera en el chamizal. Y ahí ven una fotografía entre el presidente López Mateos, presidente mexicano López Mateos, en ese entonces, en los años 60, y el presidente estadounidense sustituto de JFK, eh, de John F. Kennedy, Lyndon Johnson, el presidente Lyndon Johnson, que era el vicepresidente de Kennedy. Kennedy también pues Kennedy visitó México poco antes de este acuerdo fronterizo entre Estados Unidos y México. Se dice por las reseñas periodísticas que 1 millón de mexicanos y mexicanas salieron a vitorear, ¿no? La visita de Kennedy a nuestro país y se tocó el tema de esta disputa fronteriza y el ánimo de Kennedy de pues llegar a un acuerdo con México. Ampliando un poco, dando un poco de detalles en torno a estos dos ejemplos, hay más. La declaración ILEN se da en el año 1933, eh, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Se da esta declaración. La Segunda Guerra Mundial se estima, según, pues oficialmente, ¿no? Que comenzó en 1939, el 1 de septiembre de 1939, con intervención de la Alemania nazi, dirigida por Hitler, un austriaco, a Polonia, mediante un ardid. eh, Se hizo un teatro de operaciones falso. Los alemanes hicieron que un grupo de alemanes se vistieran de soldados polacos, destruyeran una radio alemana en la frontera con Polonia, y eso lo usó de motivo de guerra e intervino Polonia. Antes se había apoderado de Austria, el llamado Anschluss, no sé cómo se pronuncia en alemán, eh, y antes se había apropiado territorio checoslovaco, actualmente dividida en dos estados, la República Checa y la República de Eslovaquia, pero en ese entonces era Checoslovaquia. Pero bueno, el punto, estoy dando el contexto de esta declaración, el contexto histórico, ¿no? De esta declaración de ILEN, así llamada. ¿En qué consistió? El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, M. Ilen, respondió verbalmente al representante de Dinamarca que su gobierno no pondría dificultades a la soberanía danesa sobre la totalidad de Groenlandia. Si bien los acuerdos verbales, eh, pues bueno, este sería un ejemplo de un acuerdo verbal eh, que tuvo repercusión en la práctica, porque este acuerdo verbal implicó la renuncia de las pretensiones de Noruega sobre Groenlandia y la admisión por parte de Noruega de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Y fue una respuesta verbal. Obviamente hubo minutas, ¿no? Ese acuerdo verbal pasó a, eh, a derecho escrito, no propiamente como un tratado, pero y hasta la fecha se han comportado de esa manera, y Noruega respetando la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Entonces, aunque haya sido verbal ese acuerdo, las negociaciones hayan sido verbales, las negociaciones diplomáticas hayan sido verbales, pues sí tuvo una repercusión en la práctica, en tanto que hasta la fecha Noruega reconoce la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. ¿Por qué es relevante esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las negociaciones eh, jurídicas. ¿Cómo se llega a adoptar un tratado? Pues mediante negociaciones. Y aquí, aunque no es propiamente un tratado, pues hubo una negociación
entre Noruega y Dinamarca para la definición de la soberanía de Groenlandia a cargo o a manos de Dinamarca. Y la Corte Permanente de Justicia Internacional dictaminó, sentenció, estimó, consideró, determinó que esta respuesta verbal obligaba legalmente al país, es decir, la admisión por parte de Noruega de respetar la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, pues es una respuesta verbal obligatoria, de acuerdo con la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es el antecedente de la actual Corte Internacional de Justicia. Y dando algunos otros detalles sobre el diferendo del chamizal, una porción fronteriza en disputa entre México y Estados Unidos. Durante décadas se realizaron negociaciones verbales y propuestas informales antes del Tratado de 1963. Estas negociaciones, que duraron décadas entre México y Estados Unidos, pues sí desembocaron en un tratado, eh, para sellar y finalizar este diferendo, ¿no? Estas diferencias fronterizas entre Estados Unidos y México. Estas negociaciones verbales incluyeron propuestas para permutar el territorio por la cancelación de la deuda del Fondo Piadoso de las Californias. ¿Qué es el Fondo Piadoso de las Californias? Es una deuda nacional mexicana que luego pasó a ser una deuda estadounidense. Eh, Deuda a quienes era deuda a individuos y corporaciones religiosas, que se le conocía así como Fondo Piadoso de las Californias, que es un fondo de individuos, o sea, católicos que proporcionaban o donaban recursos para que los jesuitas evangelizaran en las Californias. Y como México perdió un poco más de la mitad del territorio, perdimos una parte de California, la llamada Alta California, actualmente llamada California, así eh, a secas en Estados Unidos. En México nos llamamos Baja California, antes se llamaba Norte, cuando dejó de ser eh, un territorio, no un estado, se llamó simple y sencillamente Baja California. Aunque he visto, ¿no?, que todavía perdura en algunos casos que se habla de Baja California Norte, aunque ese no es el nombre del estado de Baja California. Y Baja California Sur. Nosotros, las Californias mexicanas, pues son Baja California y Baja California Sur, y la California, Alta California en su momento, pues se convirtió simple y sencillamente en California, que actualmente es territorio de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿en qué consistían las negociaciones para definir y delimitar la frontera entre Estados Unidos y México en el llamado diferendo del chamizal? Pues permutar esas deudas, o sea, que se conoce como Fondo Piadoso de las Californias, eh, o por derechos de agua para riego. Y no había un acuerdo, o sea, no se admitía eh, eso. Vamos a ver, bueno, en esta lámina pueden ver imágenes, ahí está la fuente de la que se tomaron estas imágenes, son del museo en El Paso y en Ciudad Juárez, en medio de las dos banderas de ambos países. Es un monumento a la cooperación, este museo, que es eh, pues parte es decir, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el diferendo del chamizal y hasta se hizo un museo. Yo no conozco ese museo, pero me gustaría visitarlo en algún momento. Esto está tomado de la misma nota que ya mencioné de la BBC. En otra imagen se pueden ver una fotografía de Kennedy saludando a López Mateos. En Ciudad Juárez, el Museo de Arqueología e Historia del Chamizal también destaca el espíritu de entendimiento entre México y Estados Unidos. En otra imagen pueden ver una fotografía. La nota dice: el Chamizal al centro abajo y la isla de Córdoba
En medio tenían viviendas y zonas agrícolas e industriales bajo dominio de Estados Unidos. Hubo una inundación, por eso surgió este diferendo y esa inundación provocó un cambio en la definición de la frontera. Decenas de postes que hoy permanecen, perdón, en territorio de Estados Unidos marcan los viejos límites de México en El Paso, Texas. Es tal vez parecido a, sin querer decir que sea lo mismo, pero similar al muro de Berlín, ¿no? Estaba dividido Berlín Oriental comunista y Berlín Occidental, Berlín Federal, la capitalista, eh, y tengo entendido que se conservan las, los restos o los vestigios, o hay todavía formas de distinguir, o es palpable dónde se encontraba el muro de Berlín que dividía las dos Alemanias, ¿no? La comunista y la capitalista. Una amiga que vivió ahí por 15 años me hizo el relato, ¿no? Me hizo este comentario sobre, el- y que incluso perduran las diferencias entre los alemanes de Alemania Oriental y los alemanes de Alemania Occidental. Y bueno, como breviario cultural, esto es el, el fondo piadoso, es relevante para el caso del chamizal porque se propuso dentro de las negociaciones, eh, se propuso dentro de las negociaciones condonar las deudas del fondo piadoso. Entonces, ¿qué es el fondo piadoso? Y a esto se refiere esta, esta lámina. Bueno, es un fondo, pues es dinero, un fondo creado en 1697, es decir, a finales del siglo XVII, es decir, en la Nueva España, mediante donaciones de individuos y corporaciones religiosas a misioneros jesuitas en la península de California, entonces Nueva España. ¿Qué propósito buscaba este fondo? El fondo piadoso: financiar el trabajo pastoral, el sostenimiento de las misiones y la evangelización de los indígenas en el territorio de California. Si ustedes van a Baja California, eh, pues hay lugares, ¿no? Que todavía se conservan, o hay una capilla, por ejemplo, en Mexicali. Mexicali no es muy grande, tiene, pues, que será, probablemente todavía no llegue al millón de habitantes, y en una de sus colonias, la colonia Salvatierra, hay una capilla alusiva a ese trabajo pastoral de los jesuitas en las Californias. Debe haber algo similar también en California. Yo no conozco, pero no he ido, no he visitado. Sí conozco California, pero no he visitado esas misiones, ¿no? Que seguramente se conservan todavía en California, en Estados Unidos. Pues bueno, el propósito de este fondo piadoso era financiar el trabajo pastoral, el sostenimiento de las misiones y la evangelización de los indígenas en el territorio de California. Tras la expulsión de los jesuitas, ¿qué son los jesuitas? Pues es una orden católica fundada por Loyola, Ignacio Loyola, un español vasco, de origen vasco. Su nombre vasco sería Iñaki. El castellanizado, pues es Ignacio. Ignacio de Loyola. ¿Por qué de Loyola? Porque es de esa región del País Vasco. Está relativamente cerca de Oñati. Mm, Yo estuve en Oñati en alguna ocasión y lamentablemente no era consciente que no tan lejos de ahí hay una iglesia, eh, pues, de relevancia en la biografía de Ignacio de Loyola. Digo, aunque yo no soy practicante, pues me interesa desde el punto de vista histórico, ¿no? No cualquier persona funda una orden
que perdure más de 500 años, como es la orden de los jesuitas. Bueno, los dominicos tienen más años, pero los jesuitas también es una orden muy influyente, eh, pues en la historia del catolicismo pues en gran parte en la historia del Reino de España, que a final de cuentas es el reino que conquistó lo que hoy llamamos América, ¿no? Bueno, los jesuitas fueron expulsados en 1767, la corona española, luego el México independiente, sucedieron en la administración de los bienes. Es decir, ¿quién administraba los bienes? Pues primero la corona española. Con la independencia de México, pues es la administración de esos bienes, de ese fondo, pues pasó a manos de el México independiente, a manos de México. Y en 1842, breves, mm, pues poco más de 30 años, ¿no? De 32 años después del grito de independencia, aunque nos independizamos ya finalmente entre 1821 y 1822, eh, es decir, no teníamos, en términos formales, no más de 20 años, ¿no? No teníamos, bueno, teníamos poco más de 20 años, 21 años de independizados. Eh, por dar un contexto de la fecha, ¿no? Entonces, en 1842, el presidente Santana incorporó los bienes al erario nacional para ser vendidos, comprometiendo al Estado a pagar un rédito anual del 6%. Entonces, había un fondo que era administrado por la corona española, México se independiza, ese fondo es administrado por México, y en los años 40, en la década de los 40 del siglo XIX, Santana incorpora esos bienes al erario nacional con el objeto de venderlos. 1842, 6 años después, perdemos la, la Alta California, ¿no? Entre otros estados, junto con poco más de la mitad del territorio mexicano. Entonces, eh, hay una especie de, no hay una especie de, sino hay una sucesión en la administración de esos fondos. Tras la cesión coercionada de la Alta California a los Estados Unidos, después de una guerra que nos hizo Estados Unidos, que perdimos y por ende perdimos un poco más de la mitad de nuestro territorio, los obispos de San Francisco y Monterrey reclamaron los intereses del fondo. ¿Cuáles intereses? Pues los que dijo Santana que iba a pagar, ¿no? 6% anual. México sostuvo que la obligación se extinguió con el cambio de soberanía. Es decir, pues me quitaste el territorio. Ese fondo era para administrar recursos para misiones en lo que hoy es Estados Unidos, que antes era México, sí, pero ahora es Estados Unidos. Luego entonces México dice, pues ya no me corresponde esa deuda, por razones de sucesión de estados. Eh, entonces pasan los años, llegamos a la década de los 70 del siglo XIX. El caso se llevó a una comisión mixta de reclamaciones, es el nombre que recibe una especie de arbitraje, comisión mixta de reclamaciones, pues es una práctica, fíjense, entre México y los Estados Unidos. También se reactivó o se activó una comisión mixta de reclamaciones en el marco de la Revolución Mexicana. Pero bueno, eso es otro tema. El- Volviendo al fondo piadoso de las Californias, el caso o sea, este diferendo entre México y Estados Unidos sobre quién debía pagar eh, la deuda reclamada por estos obispos, pues se llevó a una comisión mixta de reclamaciones. El árbitro dictaminó que México debía pagar intereses vencidos por 31 años, calculados sobre la mitad del valor del fondo. Es decir, que este arbitraje declaró válido esta deuda. Hubo un segundo arbitraje eh, a principios del siglo XX. De hecho, fue el primer asunto sometido a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Es decir, México tiene el honor, aunque lo perdimos, pero tiene el honor de
de haber sometido el primer arbitraje a la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Qué es la Corte Permanente de Arbitraje? En realidad se le llama corte, pero no es una corte, es una lista de árbitros que se eligen para cada caso en lo particular, como este primer caso. La Corte determinó que por el principio de res judicata, de cosa juzgada, México debía pagar a los obispos estadounidenses una renta anual a perpetuidad. ¿Cuál fue la resolución final del Fondo Piadoso? La obligación de pago perpetuo, o sea que no nos convino en nada este primer arbitraje sometido a la CPA, a la Corte Permanente de Arbitraje. La obligación de pago perpetuo fue finalmente extinguida mediante un acuerdo y pago definitivo años más tarde, en los años 60, que es parte del Tratado del Chamizal, vamos a llamarle así. A ver de qué año, es el 63, el acuerdo México-Estados Unidos sobre el Chamizal. Pero bueno, ¿por qué traje a colación el Fondo Piadoso? Porque fue parte de las negociaciones entre México y Estados Unidos para acordar la delimitación fronteriza conocida como el chamizal. Y ahora vamos a introducir otro tema, cómo se acordaron tratados como el Telecan, luego el TEMEC, o el Estatuto de la Corte Penal Internacional, o la Convención del Derecho del Mar. Y para ello vamos a preguntarnos si está Daniel A, estará por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. Mm, pues, como sabes, no es evaluación, no es examen. ¿Cómo crees que se acordaron el Telecan, el TEMEC, o la Corte Penal Internacional, o la Convención del Derecho del Mar? Mm, pues, uy, no sé cómo decirlo. Como venga, De que, pues no sé. Oye, es que no le puse mucha atención, pero todavía no hemos dicho cómo se acordaron, es lo que vamos a decir a continuación, nada más es cómo crees, ¿no? Que se acordaron. A ver, vamos a darle la palabra a Fernanda, luego a Víctor Manuel, luego a Salvador y luego a Sharon. Fernanda, Pues yo creo que en el caso del TLCA, CAN, pues Telecán, ajá. por medio de negociación directa entre los tres países, ¿no? Entre lo que fue México, Estados Unidos y Canadá, justamente para beneficiarse entre los tres. Muy bien, pues sí, una negociación trilateral. Actualmente hay eh, amenazas de que las negociaciones sean bilaterales. No nos conviene negociar solos con los Estados Unidos. Esperemos que eso no ocurra, pero ya veremos. Gracias, Fernanda. Adelante, Víctor Manuel. Buenas tardes, profesor. Bien. Hasta donde yo sé, la verdad, lo estuve viendo en algunas de mis clases anteriores de semestres pasados. Yo sabía que hubo algunas negociaciones bastante intensas entre los tres países. Hubo, bueno, se adquirió, como lo estamos viendo ahorita, valga la redundancia, ¿no? Estas negociaciones. Eh, yo creo que a través de estas personas que son las encargadas de llevar el diálogo, ¿no? Entre los países
Obviamente, pues les interesa y les interesaba a estos países eh, negociar, ¿no? Tratar de adquirir o tratar de abrirse a un mundo de comercio, más del que ya hay, ¿no? Entonces, según lo que yo sé, fue en 1990 más o menos que hicieron este tipo de negociaciones y que nosotros pensaríamos que fueron como muy tranquilitas, pero creo que sí fueron negociaciones bastante intensas entre intercambio de yo quiero esto, pero también necesito esto y así. Muy bien, pues sí. ¿Cómo se acordaron los tratados como el Telecan o el TEMEC? Pues mediante negociaciones. ¿Qué es una negociación? Pues yo ofrezco esto, tú ofreces aquello, etcétera. Muy bien, gracias, Víctor Manuel. Adelante, Salvador. Eh, Buenas tardes, maestro. Pues al final de cuentas, un tratado es de una dependencia, ¿no? En este caso, México, que está pasando por una crisis, eh, al final recurrió a las ayudas, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, pero también ocupaba ayuda en el sector automotriz, también de parte de Canadá. Entonces, al final de cuentas, se llegan a acordar porque un país, ya lo comentó mi compañera, un país está en necesidad, entonces ocupa ayuda para que sus logros o pueda establecerse. Ok, sí, de hecho, aunque la crisis en México vino posterior a la entrada en vigor del Telecan, en, al final, en diciembre del 94, cuando salió Salinas de Gortari, entró Cedillo, Ernesto Cedillo, el llamado error de diciembre nos llevó a una crisis financiera importante que llevó a México a pedir un préstamo a los Estados Unidos que seguimos pagando con intereses, o mejor dicho, estamos pagando los intereses. Eh, y pues sí, vivimos una crisis, ¿no? En los años 90 grave, importante, surgieron movimientos sociales, no solo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió públicamente con los enfrentamientos con el ejército mexicano ese 1 de enero, ¿no? Eso, Salinas de Gortari quería dirigir la OMC y no, pues ese conflicto parece que le restó la oportunidad o la, pues sí, la aspiración, puede ser que haya influido el, el zapatismo, ¿no? La irrupción del zapatismo el 1 de enero del 94. Ya posteriormente se fue pues administrando esa crisis y como decía, pues hasta la fecha estamos pagando esa deuda que nos, pues ese préstamo, ¿no? Que nos hizo Clinton en los años 90. Se dice que una de las condiciones de no escritas, no dichas, no publicadas, no transparentadas, mantenidas ocultas, es que el PRI debía eh, entregar a otro partido político, particularmente el PAN, en el año 2000. Eh, no lo digo yo, lo dice eh, La Bastida, Ochoa, como es su nombre, se me olvidó su nombre de pila, pero bueno, el candidato al PRI perdedor en el año 2000, perdedor frente al PAN. eh, en un libro de memorias, pues afirma el, que Cedillo estuvo condicionado a la entrega de cambio de signo político en el gobierno de México, ¿no? Como parte del préstamo, de ese préstamo. Pero bueno, esos son aspectos políticos e históricos de la historia reciente de nuestro país. Pero sí, efectivamente, pasamos por una crisis, ¿no? En los años 90, muy intensa, la gente perdió sus casas, no podía pagar las hipotecas, cobraron cada vez mayor relevancia los bancos, se permitió el anatocismo. Me acuerdo porque en esas fechas yo estudiaba la licenciatura y con los compañeros discutíamos y compañeras, ¿no? El tema del anatocismo, permitir el cobro de intereses sobre interés. Pero bueno, en fin. ¿Y cómo se habrá
Bueno, gracias, Salvador, por el comentario. Sharon, no sé, ¿te arrepentiste? No, ya no quieres agregar nada. Ah, no, pues es que iba a mencionar algo muy similar a lo de mis compañeros. Ok. Bueno, ¿y cómo se habrá adoptado el estatuto de la Corte Penal Internacional? Axel Uriel está por ahí. Lady Mariana. Sí, profesor. Axel, muy bien. Y el estatuto de la Corte Penal Internacional, del cual forma parte México, pues, eh, me aventuro a pensar que un centenar de países, no he revisado últimamente el dato, pero me aventuro a pensar, como dije, que un centenar de países forman parte de este estatuto que crea la Corte Penal Internacional y que conoce delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión. Eh, Me falta uno, me olvidé de uno, pero bueno, son cinco los tipos penales. ¿Cómo, cómo consideras que se llegó a acordar? ¿Cuál habrá sido la manera de acordar el estatuto de la Corte Penal Internacional? Y lo traigo a colación porque el Telecán, como bien dijeron tus compañeras, pues a través de negociaciones trilaterales. ¿Cómo habrán sido las negociaciones para la adopción de un estatuto del que forman parte, me aventuro a decir, un centenar de países? Yo creo, profe, que a través como de un proceso diplomático entre los estados, ¿no? Eh, Ujú. pues puede ser entre relaciones bilaterales o multilaterales. ¿Cuál crees que sean más propicias, las bilaterales o las multilaterales? Yo creo que, o sea, La multilaterales. bilateral, perdón. Yo creo que multilaterales, profe. Muy bien, sí, pues sí, porque bilaterales como que no tendría mucho sentido. Digo, no digo que no se pudieron haber dado, probablemente sí se dieron, negociaciones bilaterales, pero como es un tratado, este estatuto de la Corte Penal Internacional, multilateral, es decir, que forma parte más de dos estados. El Telecán es trilateral, pero el estatuto de la Corte Penal Internacional es multilateral, un centenar de, de estados, ¿no? Integran la Corte Penal Internacional y se pusieron de acuerdo para crear esta corte, que tiene muchas críticas. eh, bueno, tiene sus pros y sus contras. El pro es que pues da por finalizado la creación de tribunales especiales, como no solo el de Nuremberg, que ese pues tiene una eh, justificación ético, moral y jurídica, pero no dejó de ser un tribunal especial, ¿no? El de Nuremberg y también el tribunal de Tokio. Casi siempre se olvida el de Tokio, pero también se creó un tribunal militar en Tokio para juzgar a los criminales de guerra japoneses que cometieron crímenes de lesa humanidad. El tipo penal apenas estaba naciendo, pero así se definió el tipo penal tanto en el Tratado Militar de Nuremberg, para que dio lugar a ese tribunal. Se definió el tipo penal de crimen de lesa humanidad, que evolucionó hasta nuestros días en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, muy bien, Axel, efectivamente fue una negociación multilateral y pues bueno, lo mismo con la Convención del Derecho del Mar. Y vamos a ver eh, cómo se distinguen este tipo de negociaciones. Aquí en lámina pueden ver los tipos y estilos de negociaciones. Existen negociaciones bilaterales y multilaterales. El estilo puede ser diplomático, basado en el diálogo. Ya dimos dos ejemplos, ¿no? La declaración Ilen y el diferendo del chamizal.
o puede ser parlamentario. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo se habrá adoptado el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Que es un ejemplo, la adopción de ese estatuto de la CPI de negociación parlamentaria, ¿no? Estilo diplomático parlamentario, que se da dentro de organismos internacionales como la ONU, con reglas de procedimiento o a través de conferencias internacionales. Un ejemplo de el estilo parlamentario, diplomático parlamentario, es el proceso en la Asamblea General de la ONU o conferencias internacionales. Por ejemplo, la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es el resultado de décadas de conferencias internacionales. Se les conoce como la primera, segunda y tercera CONVEMAR, o, pues sí, conferencias internacionales sobre el derecho del mar. Hubo tres conferencias que duraron décadas, o sea, las negociaciones duraron mucho tiempo, y eso es un estilo parlamentario. México es parte de la convención, como se puede ver en la lámina. Esta convención, bueno, México la firmó, aquí está el trámite constitucional, solamente como curiosidad en relación a ello. México la firmó el 10 de diciembre de 1982. Esa firma se turnó al Senado para su aprobación. El Senado aprobó el 29 de diciembre del 82. El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial esa aprobación por parte del Senado el 18 de febrero de 1983. México se vio vinculado por esta convención el 18 de marzo de 1983. Estoy mencionando, aquí está el trámite constitucional mexicano. Los otros estados pueden tener otro trámite, pero este es el mexicano. ¿Cuándo entró en vigor internacional? El 16 de noviembre de 1994, es decir, 11 años después de la ratificación de México. Y la entrada en vigor para México coincide con la entrada en vigor internacional, que es repito, el 16 de noviembre de 1994. Esto está tomado, ahí está el enlace de donde está tomada esta información, que es la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pueden acceder al tratado en el enlace que también está ahí en la página citada en esta lámina. Regularmente la van a encontrar en inglés. Los idiomas de trabajo de la ONU básicamente son el inglés y el francés. Bueno, también el ruso, el árabe, castellano, el chino. Son cinco: inglés, francés, ruso, chino y árabe. Ay, me faltó perdón, castellano. Eh, bueno, creo que el castellano también, no sé si estoy incluyendo el idioma castellano eh, erróneamente. Ahora no lo recuerdo con exactitud. Es interesante también esta página de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque hace alusión a las autoridades involucradas en cada tratado que ratificó México. En esta convención, la del derecho del mar, las unidades administrativas de seguimiento es la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente a cargo de Pablo Arrocha, que ya se los he mencionado, participó en el taller de Derecho Internacional organizado recientemente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Iberoamericana. Otra dirección involucrada en esta convención es la la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, la de la ONU. ¿Por qué la ONU? Pues porque esta convención se adoptó en el marco de la ONU. ¿Qué otras dependencias están involucradas en la aplicación, administración de la aplicación de esta convención por parte de México? La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, ¿cuáles son los tipos y estilos de negociaciones? Como ya mencioné, puede haber negociaciones bilaterales, por ejemplo, México-Estados Unidos en el caso del Chamizal. Pueden ser multilaterales, como el, el Estatuto de la Corte Penal Internacional o la Convención del Derecho del Mar. No traje aquí otro ejemplo, pero no sé si sabían, un día antes del, del 10 de diciembre de 1948 se adoptó, mediante la técnica de negociación diplomática parlamentaria en el marco de la Asamblea General de la ONU, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Un día antes, un día después se adoptó la Declaración de los Derechos Humanos, que en su momento se llamó los derechos del hombre, ¿no? Pero en realidad pasó a llamarse actualmente, y lo creo que es correcto, de los derechos humanos para eh, incluir también a las mujeres, ¿no? Porque no solamente los hombres tienen derechos, sino también las mujeres. Y la técnica utilizada para adoptar esa convención sobre la prevención, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, fue la técnica parlamentaria en el marco de la ONU. ¿En qué consiste esta técnica? Los órganos especializados de la ONU, en ese entonces eran pocos, luego fueron aumentando, redactaron una convención para la prevención y sanción del genocidio, se sometió a, bueno, pasó por los expertos, ¿no? Que hicieron la redacción, se pasó a la sexta comisión de la Asamblea General, que es la de los temas jurídicos, y se adoptó, finalmente se aprobó a lo interno, es decir, pues sí, se aprobó, entre comillas, se aprobó a lo interno y luego se elevó a la Asamblea General. Y la Asamblea General abrió a la ratificación esa convención. Una característica de ese tratado es que no tiene firmas, solo tiene adhesiones, porque, eh, porque es en el marco de la ONU. Mm, No es, ya se negoció, o más bien, ya pasó por un proceso de redacción del texto en el cual los estados participaron indirectamente a través de expertos eh, que formasen parte de los órganos especializados que llevaron a cabo la redacción. Espero no estarme, no espero no estarlos confundiendo, pero el punto es que no tiene firmas. O sea, los estados no negociaron directamente el texto de esa convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio, sino que el texto se redactó por expertos, ese texto se elevó a la Asamblea General, la Asamblea General abrió a ratificación o a las adhesiones. La adhesión es cuando un Estado no negocia el texto del tratado, sino que se adhiere a él. Y un negociador, pues sí firma el texto del tratado y la firma da por finalizada la negociación. O sea, al momento de plasmar la firma sobre un tratado es que terminó la etapa de negociación. Pero bueno, el punto aquí es el proceso de diplomacia parlamentaria. Estamos hablando de las formas, de los tipos y estilos de negociaciones en la adopción de tratados. Saben que me pueden interrumpir, hacer comentarios en el momento que gusten. Y esta lámina es otros ejemplos adicionales de diplomacia parlamentaria en el derecho de los tratados. O sea, diplomacia parlamentaria que da lugar a la adopción de tratados. El primer ejemplo, la codificación realizada por la Comisión de Derecho Internacional. ¿Qué significa codificar? ¿Alguien tendrá una idea de qué significa codificar?
Lady Mariana estará por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Qué te imaginas que sea codificar? ¿A qué te suena eso de codificar? Me suena poner expresamente las condiciones de, pues sí, como si fuera un contrato, ahora sí cumplir los deberes, las obligaciones. Muy bien, pues sí, poner por escrito algo, ¿no? En el caso de contratos, obligaciones. Nahum Tenoch, adelante. Ah, no, perdón, profe. Yo entendía como reunir varias disposiciones en una sola. También puede ser, o sea, todo tiene que ver, eh, también se relaciona. Pero bueno, codificar es llevar la costumbre a un código. El código puede recibir el nombre de convención, protocolo, etcétera. Un ejemplo relativamente reciente es la Convención sobre el Derecho del Mar, que antes de existir la convención, la regulación del derecho del mar era exclusivamente, este, bueno, no exclusivamente porque había acuerdos bilaterales, etcétera, pero era primordialmente a través de la costumbre. Entonces, esa práctica de los estados, que los estados consideran obligatoria, la llevaron a la Convención del Derecho del Mar. Eso es codificar. En el caso de la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano especializado de la ONU, su trabajo primordial es llevar a códigos o redactar proyectos de convención de prácticas internacionales consideradas obligatorias. La codificación es un trabajo más mm, amplio que solamente llevar una práctica, ¿no? Que solamente identificar una práctica que los estados consideran obligatoria y redactarla, ¿no? Y ponerla por escrito en un proyecto que eventualmente puede eh, convertirse en una convención, como es el caso de la Convención del Derecho del Mar, la Convención eh, para la Prevención y Sanción del Genocidio, pues son casos de ejemplos de codificación. Pues bueno, en relación a la Comisión de Derecho Internacional, es un órgano de la ONU especializado que prepara proyectos y artículos como la Convención de Viena de 1969. Que por cierto, esta convención, la Convención de Viena de 1969, es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que es muy relevante para esta unidad, Derecho de los Tratados. Este es el Tratado de los Tratados. Es la fuente convencional de la regulación convencional, es el Tratado de los Tratados. Que luego son debatidos estos proyectos que prepara la Comisión de Derecho Internacional, son debatidos sus proyectos en la sexta comisión de la Asamblea General. Si ustedes piensan en un Congreso, por ejemplo en México, el Congreso de la Unión, dividida en dos cámaras, la de diputados y la de senadores, cada cámara con sus respectivas comisiones, lo mismo en los congresos locales, como el Congreso de la Ciudad de México, que tiene eh, comisiones, ¿no? Se divide por comisiones y cuando un legislador, una legisladora presenta una iniciativa, se turna a comisión y la comisión realiza la dictaminación correspondiente. De una forma similar, aunque con características particulares, en el caso de la Asamblea General, los proyectos que realiza la Comisión de Derecho Internacional se debaten en la sexta comisión de la Asamblea General y eventualmente en, pueden elevarse a la Asamblea General para su ratificación, como es el caso de la Convención de Viena de 1969, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que duró décadas de discusiones en el marco de la Comisión de Derecho Internacional. Es uno de los ejemplos más eh, relevantes, esta técnica de diplomacia parlamentaria. Me refiero a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Hay otra convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organismos internacionales de 1986. Hay dos convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados. La diferencia estriba en que la última incluyó a las organizaciones internacionales y la original
No incluyó a las organizaciones internacionales, sino solamente a los estados. Otro ejemplo de diplomacia parlamentaria en el marco de las negociaciones que dan lugar a tratados es la Convención sobre Misiones Especiales de 1969. Este tratado no surgió de una conferencia diplomática tradicional, sino que fue negociado y aprobado directamente por la Sexta Comisión y la Asamblea General de la ONU. Es decir, hay dos ejemplos en el marco de la Asamblea General de la ONU, la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU. La CONVEMAR ya la mencioné. La CONVEMAR, que es la Convención eh, del Derecho del Mar, CONVEMAR, la Convención del Derecho del Mar, es el resultado de la tercera conferencia sobre el derecho del mar. Aquí la técnica diplomática parlamentaria fue a través de varias conferencias que duraron varios años. Y la tercera fue la vencida y dio lugar a lo que hoy es la CONVEMAR, de la que México es parte y de la que Estados Unidos no es parte, lamentablemente. De hecho, si son, si están atentos a las noticias, se habrán enterado que un submarino estadounidense eh, este, eliminó, destruyó, agredió una fragata iraní en alta mar, lo cual es una violación, un incumplimiento a la convención, a la CONVEMAR del 82. Pero bueno, Estados Unidos no es parte de esa convención y en su práctica, pues, pues parece que hace lo que quiere, ¿no? Y eso ha dado lugar a nuevas discusiones, a una revitalización de las discusiones sobre la eficacia o ineficacia del derecho internacional, pero ese es otro tema. Aquí, como ejemplo de diplomacia parlamentaria, eh, de negociaciones que dan resultado tratados, en este caso la CONMEMAR. Pues bueno, la tercera conferencia, el derecho del mar, funcionó bajo un esquema de diplomacia parlamentaria durante años, utilizando grupos de trabajo, comisiones para lograr consensos técnicos antes de la firma. Y si son curiosos, curiosas, pueden leer, les invito a leer. Aquí en la lámina está el, la penúltima fuente, origen de esta lámina, es de José Luis Vallarta Marrón del 2012, que se titula Sin protocolo, memorias y peripecias de un oscuro diplomático de carrera, que son las memorias de este embajador, también profesor de la Facultad de Derecho, con una gran trayectoria, una gran experiencia y resultan muy interesantes. Si ustedes tienen alma de diplomáticas, de diplomáticos, pues tendrían que leer biografías, memorias, como es el caso de estas memorias. Les invito a leer estas memorias y lo traigo a colación porque él participó, el embajador Vallarta Marrón, embajador en retiro, participó en las negociaciones de lo que resultó en la CONVEMAR y resultan eh, muy interesantes las memorias del embajador sobre su participación en estas negociaciones que cuando uno habla de negociaciones parece que son mesas muy formales, pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de sus memorias es que en realidad los acuerdos se daban cuando terminaban las negociaciones formales. Es decir, pues vamos a cenar y ahí se tomaban una copita de vino, y, cenaban en fin, lo que cenacen, pues son embajadores, ¿no? Cenaban muy bien y ahí se podían llegar a acuerdos, ¿no? Y cuando terminaba un poco la rigidez de la formalidad de las negociaciones. Bueno, otro ejemplo de diplomacia parlamentaria son los acuerdos institucionales. Por ejemplo, esta resolución 304 de asistencia técnica, considerada una resolución institucional que constituye la Carta Constitutiva de Programas de Asistencia Técnica Multilateral con calidad legislativa especial. Si quieren eh, abundar más sobre este acuerdo que regula la asistencia técnica, les invito a consultar la obra de Jorge Castañeda
de el papá, ¿no? Ahí está citado también en la lámina las obras completas, Naciones Unidas, así obras completas, volumen uno, dos puntos, Naciones Unidas, que es una publicación del Colegio de México. El texto lo pueden encontrar en la biblioteca de la Facultad de Derecho, en la biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho. Yo tengo el texto también, se los puedo proporcionar. Otro ejemplo son las resoluciones cuasi legislativas. Aquí la lámina muestra la resolución 2625 de amistad y cooperación. Esta resolución de la Asamblea General es una declaración que precisa los principios de la Carta de la ONU. Es muy citada en los manuales de derecho internacional, es una especie de detalle, da mayor detalle de los principios que rigen la Carta de la ONU, básicamente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la cooperación entre estados, las relaciones de amistad. Actualmente, pues, es una obviedad, pues son los conflictos que hay, pues cuál amistad entre Israel e Irán, cuál amistad entre Estados Unidos e Irán, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una resolución de la Asamblea General que eh, los manuales lo incorporan como un ejemplo de diplomacia parlamentaria, sobre todo particularmente porque se adopta en el marco de la Asamblea General y aunque es una resolución recomendatoria, porque la emite la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia la ha reconocido como una expresión de derecho consuetudinario. Entonces aquí es un ejemplo, cuando hablamos de las fuentes del derecho internacional, pues hablamos de fuentes primarias y secundarias, pues es un ejemplo en que una fuente secundaria, en este caso una decisión de un tribunal internacional, la Corte Internacional de Justicia, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia, reconociendo como derecho consuetudinario a esta resolución sobre amistad y cooperación. Otro ejemplo de diplomacia parlamentaria es el Parlamento Europeo, que aunque se le llama Parlamento, sí tiene funciones parlamentarias, pero de hecho tiene mayores funciones parlamentarias que la Asamblea General de la ONU. No obstante, no tiene el monopolio de la adopción de tratados. Me refiero al Parlamento Europeo. Tiene que compartir esta facultad con eh, con la Comisión Europea, que es el órgano que representa a la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Como Europa, ¿no? Como Unión Europea. Aunque no todos los estados europeos forman parte de la Unión Europea, pero e incluso hay estados que están ahí en la fila para ser parte de la Unión Europea. Los dos casos más emblemáticos, pues primero el de Ucrania, eh, y segundo el Turquía. Están ahí como son dos, bueno, el caso de Turquía es un miembro de la OTAN con ciertas características, no tiene características propias, Turquía como miembro de la OTAN, y Ucrania que quería ser miembro de la OTAN y antes de que que ingresara a la OTAN, lo cual implicaba la posibilidad de eh, recibir ayuda, incluso nuclear, por parte de la OTAN. Y a Rusia no le cayó muy bien el anuncio de que quería ingresar a la OTAN. Ucrania cambió su constitución para permitir el uso de armas nucleares, para abandonar el principio de neutralidad y como es un gobierno, según los rusos, el de Ucrania, un gobierno pro-nazi o neonazi, pues se vio en un riesgo muy grande y tomó la decisión de intervenir Ucrania. Una intervención especial le llaman los rusos, ¿no? También es una agresión, es una violación al artículo 2, número 4 de la Carta de la ONU, y esa decisión la tomó, pues, Rusia porque, repito, porque Ucrania tenía intención de ingresar a la OTAN. De hecho, es el quid todavía de las discusiones en el marco de las discusiones de paz entre Rusia y Ucrania y está participando en las negociaciones Estados Unidos. Y bueno, los europeos se oponen, en fin, es un tema bastante complejo.
Pero bueno, el Parlamento Europeo es un ejemplo de diplomacia parlamentaria. Posee facultades legislativas reales, aunque limitadas, compartidas con la Comisión Europea. Eh, Crea reglas y directivas que obligan a sus Estados miembros en el marco de tratados de integración. En 1957 se inaugura la novedad supranacional. Eh, es una novedad que inventan los europeos, también inventaron el derecho internacional y en el siglo XX con los tratados de Roma de 1957 que dieron lugar a un órgano supranacional para regular el, el carbón y el acero entre este, media docena de países, entre ellos Alemania y Francia, que fueron enemigos en la Segunda Guerra Mundial, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues decidieron poner sus enemistades aparte y adoptar un órgano supranacional, comenzando por la regulación del carbón y el acero. Eso fue evolucionando hasta nuestros días y convertirse en la actual Unión Europea. Al final, cuando cae el campo socialista, se adopta el Tratado de Maastricht, que da lugar al anuncio del euro y a la creación de la Unión Europea. Antes era Comunidad Europea, pasó de Comunidad a Unión Europea. Pero bueno, en fin, eh, paulatinamente, progresivamente fueron aumentando las facultades del Parlamento Europeo. Voy a ir un poco más rápido para que alcance el tiempo de presentar todas las láminas, ¿no?, correspondientes a esta clase. Si tienen preguntas, no duden o comentarios, no duden en hacerlas. Luego tenemos como ejemplo de diplomacia parlamentaria, ya más reciente, que es el caso de los BRICS. ¿Qué significa BRICS? Es un acrónimo inventado por Goldman Sachs, o sea, mm, un fondo de inversión. Goldman Sachs inventó este acrónimo basado en datos económicos. Tenían ciertas similitudes estos países, que son Brasil, Rusia, India, China y posteriormente Sudáfrica. Compartían ciertas similitudes económicas, el PIB, entre otros índices, y así le llamó. O sea, es un invento occidental para una especie de foro eh, Oriente Occidental u Occidental Oriental. Es un espacio de cooperación interparlamentaria. O sea, estos BRICS que tienen reuniones periódicas. La última reunión fue el año pasado, en 2025. Eh, Tiene reuniones periódicas de distinto tipo, pueden ser reuniones de presidentes, de ministros, y pues tienen un foro parlamentario. Es un espacio de cooperación interparlamentaria donde presidentes de los poderes legislativos comparten posiciones sobre asuntos globales como el cambio climático, entre otros. Aquí en la lámina pueden ver como fuente, y lo puse de hecho en letras más grandes, Aníbal Garzón, BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. Seguramente esté el texto en la biblioteca o en alguna biblioteca de la UNAM. Si son curiosos, curiosas y quieren saber de qué se trata y quieren leer una introducción bien escrita, clara, no compleja, les recomiendo este texto de Aníbal Garzón, que es un español, que en el texto menciona una anécdota para presentar el libro. Dice que se encontró con unos amigos con los cuales estudió, creo que relaciones internacionales. No, ¿y qué estás haciendo? Hace tiempo que no se mira. Pues estoy escribiendo un libro sobre qué, los BRICS, ¿los qué? Y le sorprendió mucho al autor de este texto que sus amigos que estudiaron relaciones internacionales desconocieran eh, el tema de los BRICS, ¿no? Y habiendo estudiado precisamente esa carrera. Pero bueno, no es un parlamento como tal, sino que es un foro en el cual parlamentarios de los países miembros de los BRICS, discuten temas. Puede ser que eventualmente de ahí, de esas discusiones, surja algún tratado, algún acuerdo, eh, etcétera. No solamente los países que están mencionados en el acrónimo
participan en los BRICS. De hecho, Venezuela solicitó su adhesión al foro, participar en el foro. Brasil, de forma sorprendente, nos sorprendimos muchos colegas de que Brasil se opusiera a la participación de Venezuela en los BRICS. Cuba también mm, ha solicitado su acceso como participante en, pues en los BRICS, ¿no? Es decir que pues ahora hay que hablar de BRICS Plus, ¿no? O sea, BRICS y otros estados. Bueno, Irán es otro estado miembro de los BRICS. De hecho, la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, pues es prácticamente una guerra de Estados Unidos contra China, ¿no? Que es el estado, tal vez el estado eje, por lo menos económicamente, de este espacio de discusión, de interacción entre países, ¿no? Que llamado BRICS. Bueno, otro ejemplo de diplomacia parlamentaria es la UNESCO. Tal vez han escuchado hablar de este organismo. Es un organismo especializado de la ONU encargado de la educación para la paz. Utiliza una técnica similar a la Organización Internacional del Trabajo para que la conferencia de la UNESCO adopte textos de convenciones que luego los estados deben someter a ratificación nacional. Y bueno que la lámina también menciona la OIT, porque la OIT es otro ejemplo de diplomacia parlamentaria que tiene una técnica especial, como acabo de mencionar. Eh, Seguramente han escuchado hablar de la del convenio 169 de la OIT, en relación al derecho de los pueblos indígenas que México adoptó. O sea, se adoptó esa convención por parte de la OIT. La técnica correspondiente es que cada estado decide adoptar o no adoptar, obligarse o no obligarse por esa convención. Y al México, al obligarse por la convención, en el 2018, si mal no recuerdo, a finales del 2018 o en el 2019, se adoptó la convención y trajo por consecuencia una reforma constitucional al artículo cuarto en el que se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de negociaciones. Hay varios estilos, hay varias formas, y estos son ejemplos de la llamada diplomacia parlamentaria que da lugar a tratados, que es el tema de nuestra unidad. Vamos a entrar a otro tema ahora, a continuación. ¿Qué dificultades puede haber en la revisión del TEMEC? ¿Qué intereses están en juego? ¿Qué debe hacer México para proteger su soberanía en sus negociaciones con los Estados Unidos? Andrea B. estará por ahí. Nahum Tenoch, Aquí estoy, profe. pues ya sabes, no es evaluación, no es examen. ¿Qué dificultades percibes tú que puede haber en la revisión del TEMEC? Mm, sobre todo políticas, ya que con este golpe, bueno, yo lo veo desde este punto, con el golpe de la caída del Mencho, se me acaba de ir su nombre, pero es su apellido es Oseguera, Nemesio Ceguera. Nemesio Oseguera. Ya tiempo atrás se había develado que el cártel Jalisco Nueva Generación no es solamente un cártel local que se dedica a la venta de droga, sino tiene presencia en Estados Unidos, en Europa. Sí, hay reportes que ha habido que tiene presencia en Australia, bueno, en Oceanía, y que es una organización también financiera, ¿no? Entonces, el hecho de que Estados Unidos haya puesto a los cárteles como una amenaza, ay, Terrorista. terrorista, ujú, Ujú. implica que en la negociación del TEMEC, Estados Unidos le exija aún más combatir a México para proteger proteger su economía, hablando desde el punto de vista de Estados Unidos.
¿no? Pero para México, ¿esto qué implica? El también develar funcionarios públicos, políticos y redes financieras económicas que han estado allí durante muchísimos años, que solamente han cambiado de nombre o de cabecillas. Y creo que eso es como uno de los puntos más importantes ahorita para la revisión del TEMEC, la seguridad, sobre todo por la inversión extranjera que se puede llevar o la misma exportación, importación que se tenga, cómo afectaría los procesos de mm, no sé, me acabo de revolver. El hecho de el apercibimiento de la seguridad a las transnacionales o al comercio entre estos dos estados. Porque siento que Canadá no tiene tanto que ver con este tema. Bueno, desde mi punto de vista, como que hasta cierto punto le llega a ser indiferente, pero sí para Estados Unidos. Muy bien, sí, pues el tema de la seguridad es una excelente noche, efectivamente. Yo creo que tu comentario es acorde con lo que las analistas ven en torno a a la revisión del, del del TEMEC, antes TLCAN, y de los motivos de presión por parte de Estados Unidos, el primordial pues es el de la seguridad. Nos culpa a México, yo pienso que desproporcionadamente de que sea una amenaza, ¿no?, a la seguridad de los Estados Unidos. Y eh, tal vez se enteraron que hubo una supuesto violación al espacio aéreo estadounidense por parte de drones en la frontera con Chihuahua, pero eran globos, ¿no?, de una fiesta. eh, pero se utilizó en fin, se hizo toda una campaña mediática para presionar hasta en cosas aparentemente absurdas como esas, ¿no? O con Texas, ya no me acuerdo si fue, sí, fue con Texas, mm, De eso sí no estuve enterado. pero bueno, lo que quiero decir es que, pues sí, es muy oportuno tu comentario porque una de las principales dificultades es el tema de las presiones por parte de Estados Unidos a México en materia de seguridad. ¿Qué intereses están en juego? Pues la venta de armas. Estados Unidos, las armadoras estadounidenses tienen un negocio muy grande con venta de armas a grupos delincuenciales mexicanos, mm, de narcotráfico, y México tuvo la estrategia en el sexenio pasado de llevar a cabo una demanda a las armadoras estadounidenses en tribunales estadounidenses. Todavía está en pie, ya se perdió un recurso, no sé si el de Boston, pero creo que está en pie todavía uno en Texas. Eh, no tengo los detalles en este momento, pero en el taller que les he mencionado múltiples veces, ahí están los detalles ahí bueno, algunos comentarios en torno a a ese litigio, ¿no?, mexicano, litigio estratégico mexicano en los Estados Unidos. Tengo entendido que también intereses mineros, También porque mineros, muy bien. muchos de los... Hay algunas minas que están controladas también por el crimen organizado aquí en México. Y finalmente Estados Unidos negocia con ellos y pues también implica ese riesgo de la seguridad o de los contratos, convenios que se tengan con esas empresas que están controladas por el crimen organizado. Bueno, sí, las mineras también son un parte del interés por parte pues, de los intereses involucrados que están en juego en el TEMEC, principalmente las canadienses, aunque también hay mineras estadounidenses, pero sobre todo las canadienses. Y los reportes que yo he leído eh, mm, es en torno a que son las propias mineras, eso habría que verlo, ¿no? Depende de qué estudios lea uno, pero son las propias mineras las que, eh, bueno, mejor no, mejor les traigo a colación algún estudio que detecte por ahí, pero eh, esto sí lo voy a comentar. Hay
Un amigo, Edmundo del Pozo, trabajó algún tiempo en una ONG muy reconocida, y ha hecho publicaciones sobre las mineras. Edmundo del Pozo se llama. Y pueden buscar el portal de Sin embargo, algunos artículos de él en torno a ese tema y en torno a los pueblos indígenas. Andrea, adelante. No sé si te arrepentiste, si estaba por darte la palabra. Ah, no, sí, es que me había preguntado, pero no había servido mi micrófono. Pero bueno, respecto a la pregunta, también yo vi un video, o no recuerdo si fue una noticia, que también una dificultad puede ser que Estados Unidos esté preocupado por China, ya que quiere evitar que estas empresas chinas se instalen en México para la exportación a Estados Unidos. Bueno, esto es lo que según yo había visto, porque pues sí, ahorita como que China está muy, ¿cómo se puede decir? Este, pues sí, como que ha estado produciendo muchas cosas aquí en México, que incluso yo vi otra noticia que, bueno, en el centro había como que muchas empresas chinas de maquillaje y todo eso, y luego también las exportaban a Estados Unidos. Entonces yo creo que también esa podría ser una dificultad. Muy bien, excelente, Andrea. Muy bien sus intervenciones. Entonces, la seguridad sí es una dificultad, es una presión por parte de Estados Unidos a México en la revisión del TEMEC. Las mineras es uno de los intereses que están en juego en la revisión del TEMEC. Y el tema China, que algunos expertas, puede ser que por razones interesadas, culpan a China de exportar a los Estados Unidos vía México. Eh, y bueno, puede ser que sí, puede ser que sea una desproporción, ¿no? Pero sí tiene el TEMEC una cláusula anti-China, que no dice China, pero prohíbe, voy a decirlo mal y pronto, para decirlo breve, prohíbe a México y Canadá adoptar un tratado de libre comercio con China, que es una economía de no libre mercado. Adelante, Sharon. Buenas tardes, profesor. Tomando en cuenta la última pregunta que tiene la lámina, creo Ujú. que, tomando también una parte de la participación de mi compañero Tenoch, menciona algo sobre las minas. Recientemente tuve la oportunidad de conocer una ciudad que se llama El Oro, que está entre, me parece que Michoacán y el Estado de México. Y es una ciudad que al tomar el recorrido, por ejemplo, por este pueblo mágico, los propios guías nos mencionan que esta ciudad tiene el nombre de pueblo mágico porque anteriormente eran minas y dejaron de ser minas, una zona minera, para tomar posesión de un pueblo mágico, pero si ellos no mantienen un rango turístico, un cierto rango de turismo cada año, les quitan esos títulos. Bueno, principalmente ese como reconocimiento de que es un pueblo mágico. Y si ellos pierden ese pueblo mágico, ese título, estas minas provienen y son usualmente de Canadá, como habían mencionado, que pues era la gente que antes venían durante la época, perdón, colonial, que justamente vinieron a invertir. Entonces creo que esto tiene mucho que ver porque México debe de prevenir la soberanía, principalmente con el comercio, porque al invertir tanto, pues también se ven las zonas como, por ejemplo, menciona mi compañera, la gentrificación, por ejemplo, de que pues a lo mejor sale aquí más barato la mano de obra y les resulta más fácil trasladarla a otros países o a otros lugares. Y creo que tiene que ver todo esto de alguna u otra forma porque al final de cuentas es economía y le menciona el pueblo mágico que se llama El Oro, puede perder su título y puede perder pues todo lo que tienen si en algún momento pierden el turismo y se vuelven minas otra vez. Entonces, pues a ellos no les conviene. Entonces, considero que México es lo primero que debe de hacer en un tratado de comercio internacional, proteger su negocio local, proteger ahora sí que el negocio nacional, perdón, y dejar ya como más o menos en segundo plano o restringiendo un poco más la inversión extranjera. Muy bien. Sharon, ¿en qué estado está ese pueblo mágico? Me parece que está en Toluca, está como en periferias de Toluca y Michoacán. O sea, está muy, muy cerca de ambos estados
Y pues le digo, nos comentaron, creo que tengo un video, si puedo, se los paso, en el que los propios guías nos mencionan a mi familia que pues justamente si ellos pierden ese título de pueblo mágico, pues pueden ser incluso hasta desplazados de sus domicilios, de sus casas, de sus hogares, porque volverían a tomar posesión sobre las minas canadienses. Muy bien. Ah, bueno, qué interesante. Pues sí, también es oportuno el comentario. Los efectos en el turismo y en los pueblos, pues llamados mágicos, ¿no? Que promueven ese título se promueve para que turistas visiten esos pueblos. A mí también me gusta visitar pueblos eh, mágicos y pues tendría un efecto, ¿no? O sea, en esta revisión del TEMEC puede tener un efecto directo en el turismo, por lo que tú mencionas en relación a que se pueda perder ese título, ¿no? De pueblo mágico en relación a las mineras. La de minería es todo un tema, ¿no? En México, de hecho, la Nueva España, pues, ¿cuál era la actividad económica primordial? La minería, ¿no? La extracción de plata, cuánta plata se extrajo de México a España y luego ya en el siglo XX y XXI, pues cuántos recursos financieros a través de bancos españoles se implica una transferencia de recursos desde México a España, ¿no? Pues me gustan sus participaciones, muy oportunas. Voy a intentar avanzar un poco más rápido. Eh, en el marco de las negociaciones de, para adoptar tratados hay algo que se conoce como la teoría de juegos y enfoques. La teoría de juegos, tal vez han escuchado hablar de esto, esta teoría de juegos, es decir, se hace un mapa de los escenarios. Por ejemplo, en la revisión del TEMEC, aunque no significa necesariamente renegociación, algunos analistas sí le dicen que por presiones de Estados Unidos, revisar no es negociar. O sea, revisar es, bueno, ¿cómo está el TEMEC? Está bien. Bueno, pues está bien. No hay que renegociar nada. Pero por presiones de Estados Unidos, que ustedes ya mencionaron, por razones de seguridad o por razones de agresión económica vía aranceles, pues Estados Unidos nos va a obligar posiblemente a una renegociación. O tal vez no, tal vez nada más revisemos y ya. eh, pues hay un mapa de escenarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo más probable, qué es lo que se admite sobre la revisión del TEMEC? Lo más probable es que, o bueno, tal vez no sea lo más probable, pero uno de los escenarios es que eh, en lugar de revisión, simple y llana revisión, se convierta en una renegociación. ¿Qué significa renegociar? Cambiar cláusulas del TEMEC, de este tratado que está vigente y tiene por obligación que ser revisado periódicamente. Cada- Cuando entró en vigor, que fue en julio del 2020, contiene una cláusula, más o menos a partir de los artículos 37, que tiene la técnica de numeración, 37.1, 37.2, etcétera. Y el Telecán comenzaba en el artículo 100, la seguía el 101, etcétera. El TMEC pues tiene esta numeración que ya mencioné. Y una de las cláusulas finales, de los apartados finales, obliga a una revisión, que no significa necesariamente renegociación, pero otro escenario es, o sea, un escenario posible es que sea solo revisión, que es lo más conveniente. Otro escenario es que esa revisión desemboque en renegociación. Pues bueno, estas formas de mapeo de posibilidades, de escenarios, pues está relacionada con la teoría de juegos. Y dentro de las teorías de la negociación que dan lugar a los tratados está la llamada rational choice, la elección racional, que es una forma de negociación propia o propicia o más conveniente para estados como México, que no son potencias, somos potencias medianas o estados medianos. Somos la economía número 12, de hecho superamos a la economía de España. Tenemos una buena economía, de hecho, desde el sexenio pasado a la fecha ha habido
mejorando paulatinamente. Mm, Se aumentó la demanda interna, los subsidios o los programas sociales favorecieron ese aumento de la demanda interna, una dinamización del mercado interno, una eh, incorporación a la dinámica económica relevante con la construcción del Tren Maya, etcétera. Pero bueno, esto es eh, todo un análisis, y si quieren abundar en ello, les recomiendo consultar el programa de Contralínea, conocido como Mesa de Economía Política, en la que participan la doctora Carolina Hernández y el doctor Oscar Rojas, ambos de la UNAM. La doctora Carolina Hernández es profesora de Economía en la UAM, pero es egresada de la UNAM y coordinó en algún momento el Departamento de Economía de la UAM Xochimilco. Les recomiendo ese programa, repito, Contralínea, canal de YouTube de Contralínea. El programa se llama Mesa de Economía Política, y si entran a ese canal, pues, o entran a YouTube, pueden poner ese nombre, ¿no? Y ver algunos programas, ven el título que les parezca más interesante y lo ven, ¿no? Si tienen interés. Bueno, la Rational Choice, que es una forma de negociación pertinente para estados como México, en el cual los estados buscan reducir los costos, que es lo que está intentando México en la revisión del TEMEC, que posiblemente desemboque en una renegociación, y reducir los peligros para su soberanía. Esta, eh, pues es un modelo, ¿no? O dentro de esta Rational Choice, un ejemplo podría ser, o mejor dicho, un ejemplo es el modelo de gestión conocido como managerial model, ¿no? Eh, en inglés, un modelo de gestión o de racionalidad administrativa para asegurar el cumplimiento de los tratados, no mediante la coacción o las sanciones tradicionales, sino a través de la cooperación, la transparencia y la resolución la resolución técnica de problemas. Aquí pueden ver cómo se menciona en un texto de Manuel Becerra, mi maestro, las teorías explicativas de por qué se cumplen o incumplen las fuentes del derecho internacional, por ejemplo, los tratados. Ya hay formas de cumplimiento o de incumplimiento. Uno es el modelo de gestión, que es un modelo técnico especializado que se enfoca más en la solución técnica de los problemas. Y, y menciono este artículo este párrafo me parece relevante, que dice lo siguiente Manuel Becerra en torno al cumplimiento o no, o a las formas que se perciben en la teoría de los compromisos como fuentes del derecho internacional. Se abren comillas. En la teoría de las relaciones internacionales, o sea, no del derecho internacional, se habla del neorrealismo, de la teoría liberal institucionalista y todavía de una teoría que considera el derecho internacional irrelevante. Hago un paréntesis. Esto de que el derecho internacional es irrelevante ha cobrado fuerza en nuestros días por las impunes agresiones de Estados Unidos primero a Venezuela. Hablo del año en curso, ¿no? O sea, las más recientes. No han pasado ni 3 meses y una nueva agresión impune por parte de Israel y Estados Unidos a Irán. Tal vez erraron en sus cálculos y no esperaban una respuesta y una resistencia como la que está presentando Irán, ¿no? En la actualidad, según los análisis que yo he leído. Pero bueno, ha cobrado relevancia esta postura de las relaciones internacionales que consideran irrelevante el derecho internacional. No es mi caso, ¿no? Pero ha cobrado relevancia esta postura. Continúo con este párrafo. Después del análisis de las mencionadas teorías, dicho autor, se refiere a Andrew Guzmán, eh, considera que cualquier obligación tiene dos etapas. En la primera se negocia en contenido y nivel de compromiso de la ley, y en la segunda etapa se decide cumplir o no con sus obligaciones internacionales, en el entendido de que la consecuencia del incumplimiento puede ser las
Pueden ser sanciones o bien la pérdida de capital de reputación en la arena internacional. Esto de la pérdida de reputación en la arena internacional es lo que está sufriendo Estados Unidos en la actualidad. ¿Cómo va a negociar en el futuro Estados Unidos si en el marco de las negociaciones que estaban realizando Estados Unidos e Irán, eh, que podían, que significaban en la práctica una renegociación del tratado de un acuerdo al que llegaron, no con el actual presidente, sino con Obama, Estados Unidos e Irán sobre el compromiso de Irán de no adquirir, no desarrollar armas nucleares. Pero rompió las negociaciones con una agresión a Irán, asesinato de la máxima autoridad iraní, el Ayatollah Khamenei, y pues es una pérdida total y frontal de reputación, si es que tenía todavía reputación. Estados Unidos, pues ahora tiene menos reputación. Yo como lo veo es que esa agresión, esas dos agresiones a Estados Unidos, las más recientes a Venezuela y a Irán, son una señal de debilidad. Mm, Porque si tuviera fuerza, pues no recurriría a hechos de fuerza. Si fuese todavía un hegemón con prestigio, cuya palabra se le presta atención y se cumple con, o se intenta estar en buenas relaciones con los Estados Unidos, pues ahora está perdiendo esa reputación. Aquí les voy a pedir que con más calma en otro momento lean esta lámina sobre el modelo de gestión. Solamente voy a resaltar que eh, es una técnica que evita los términos sancionatorios, ¿no? En la parte donde dice diplomacia lingüística, utiliza perífrasis, o sea, rodeos verbales para evitar términos sancionatorios. Ejemplos: sustituye violación por incumplimiento y sustituye sanción por medida correctiva. O sea, no es que haya violado, ¿no? Estados Unidos no es que haya violado la Carta de la ONU, sino que más bien eh, incumplió la Carta de la ONU, ¿no? Violado la Carta de la ONU cuando agredió a Venezuela, la más reciente, y cuando agredió a Irán, ¿no? Hace unos días. Y las críticas que se le hacen a este modelo de gestión es que privilegia a los actores en posiciones dominantes como los Estados Unidos, que no tienen interés en una actitud crítica hacia las instituciones. Además, al centrarse en la eficiencia técnica, pueden marginar cuestiones de justicia social y valores democráticos. Es decir, este lenguaje eminentemente técnico ocultaría valores sociales como la justicia social. La teoría de juegos, también les voy a pedir que lean esta lámina con calma en otro momento. Eh, Tiene mucha relación con la anterior sobre la gestión, mm, sobre el modelo de gestión. Aquí es un desarrollo sobre la teoría de juegos, que tiene dos etapas: la negociación y la decisión de cumplir o incumplir los compromisos adoptados en negociaciones. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando impulsó la adopción de la Carta de la ONU, pues es la primera etapa, y cuando ha decidido pues ha agredido, no sé, un centenar de países o decenas de países a lo largo de la historia de la Carta de la ONU, pues ha decidido incumplir, ¿no? Ese compromiso que adoptó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay algunos eh, eh, enfoques o este, posturas de la teoría de juegos. Por ejemplo, el dilema del prisionero explica por qué los estados aceptan tratados bilaterales como los tratados bilaterales de inversión para no quedar en desventaja frente a sus competidores. Por ejemplo, México por mucho tiempo no aumentaba el salario mínimo, intentando recibir mayor inversión extranjera. Pero desde el sexenio pasado, que hubo un aumento histórico del salario mínimo, casi a los niveles
alcanzados en los años 70, que fue el pico al que llegaron los trabajadores, las y los trabajadores en México, tenían el mayor salario, ¿no? Mínimo en los años 70, casi llegando a ese nivel. Desde el sexenio pasado y al actual, pues ha habido un aumento histórico del salario mínimo y no implicó una pérdida de inversión, sino que al contrario, ha habido un aumento en la inversión extranjera en México y México se ha vuelto un estado receptor de inversión extranjera. Ahora puede ser que haya expectativa en torno a la revisión del TEMEC, porque el TEMEC es un tratado que le da certeza jurídica a las inversiones provenientes de Estados Unidos y Canadá. Eh, pero está en una situación muy favorable en este momento en lo que se refiere a México como receptor de inversión extranjera. Otra postura dentro de la teoría de juegos es el win-win, el ganar-ganar, que esta es la que sigue China. Eh, Manifiestamente lo dice así, ¿no? Que la postura es ganar-ganar. Es un enfoque que busca el beneficio mutuo mediante la cooperación. Les recomiendo que busquen qué significa la franja y la ruta, o la nueva ruta de la seda china, que tiene este enfoque, el win-win. Frente al juego de suma cero, es decir, win-win, se contrapone al juego de la suma cero, donde el avance de uno supone la pérdida del otro. Por ejemplo, aunque no es una negociación, la agresión de Estados Unidos a Irán, pues es un juego de suma cero, porque si gana Estados Unidos, pierde China. Bueno, pierde en primer lugar Irán, si es que no logra resistir, parece que está resistiendo. Eh, y también perdería China, porque esa guerra, según los analistas, es en contra de China y los BRICS. Otro enfoque de la teoría de juegos es el realismo, que considera el derecho como un instrumento del poder. Los estados actúan por interés nacional, son egoístas, buscan su supervivencia y buscan mantener su hegemonía. Esta es la postura que a mí menos me simpatiza, pero bueno, existe esta postura eh, que considera el derecho como un instrumento del poder. Es la que menos me simpatiza porque de nada me sirve ser realista en el sentido de que, digo, sí hay que ser realista, ¿no? Que tener los pies en la tierra, hacer análisis lo más realistas posibles. Eh, bueno, y otras posturas son el institucionalismo y el constructivismo, los leen con calma. Esta lámina también les pido que la lean con calma. Eh, son los apartados finales del TEMEC que obligan a una revisión periódica de este TEMEC. Ese periodo, la primera revisión va a ocurrir este año. De hecho, ya hay conversaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta lámina es un resumen del taller de Derecho Internacional coordinado por la Universidad Iberoamericana, por una amiga, una colega, la doctora Virginia Petrova, de origen búlgaro, residente en México, profesora, investigadora de la Universidad Iberoamericana. Y les pido que presten atención en esta lámina, ya no me da tiempo de explicarla, pero la doctora Petrova considera que por presión de Estados Unidos, lo que es una simple revisión se va a convertir en una renegociación. Y presten atención a lo que dice el maestro Antonio Nava, director general de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, sobre por qué se está decidiendo un acuerdo interino con la Unión Europea. Si se está revisando globalmente el contenido del Telecuem, ¿cuál es el motivo por el cual decide eh, negociar un acuerdo interino con la Unión Europea? ¿Cuáles son las características que llevaron a tomar esa, esa forma de negociaciones? Toda esta lámina es relevante porque son dos ejemplos muy relevantes de México en negociaciones en torno a dos tratados. El TEMEC, posiblemente el tratado más importante que tiene México. Bueno, es el tratado más importante, el otro más importante es el Tratado Guadalupe Hidalgo del siglo XIX, que formaliza la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Y otro tratado relevante, pues es el que tenemos con la Unión Europea. El de la Unión Europea es importante porque significa una eh, diversificación de nuestro comercio, ¿no? De los tratados. No debemos depender solamente de los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ¿qué es un tratado?
pues es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre sujetos del derecho internacional y regido por cualquiera que sea su denominación. Y con esto terminamos este apartado de la unidad 4. Aquí vamos a dar por finalizada la grabación, y nos veremos la próxima clase. Permítanme.